Educa, televisión para aprender. Presenta. Las víctimas yacen atadas sobre la mesa, inermes. La escasa luz y el mal clima tejen sombras entre ellas. Su quietud llena la casa, hora de pánico, hora de inocencia. Se dejan tomar, abrir, sin poner resistencia. Su carne exquisita va a ser torturada. Primero la lengua busca sus orificios. Los dientes mareados por un dulzor indefinido rompen su desnudez y finalmente las trituran con delirio, sin parar, una detrás de la otra, hasta que todo es desperdicios. Son tan delicadas y apetitosas cuando el invierno esté instalado y el frío las derrumba en el jardín. En mi caso, la poesía no tiene absolutamente ninguna intención, es una necesidad, ¿no? Digamos, leyendo ya como lectora de esos poemas, en algunos de ellos encuentro, por ejemplo, un apego a la naturaleza, por ejemplo, ¿no? O los sentidos que la naturaleza me pueden causar. Esas sensaciones me son muy placenteras, ¿no? Y entonces salen en los textos. Yo creo que ha sido una persona que ha permanecido como un poco oculta en el ambiente literario, ¿no? Ya era tiempo de que se la conozca a un nivel nacional y también internacional. Mi relación con la poesía en la adolescencia fue un poco conflictiva. ¿Por qué? Porque había una trilogía rara, es decir, la poesía, mi mamá y yo. El carácter de mi mamá en esa época era impositivo y esa imposición recaía sobre mí todo el tiempo. Como yo era adolescente, me rebelaba contra todas esas imposiciones y una de ellas era escribir. A mi mamá siempre le gustó la poesía. Entonces, en ese intermedio, la poesía, pero al estar atravesada por una imposición, también me rebelaba contra eso, ¿no? Y todo eso hizo que esa parte de mí esté en silencio por muchísimos años, ¿no? Porque mi alma se rebelaba contra esa voz que me imponía eso, pero a la vez el conflicto era interno, porque a la vez esa voz quería salir a como de lugar, ¿no? Bueno, es una persona que le inspira mucha confianza, ¿ya? Una persona, yo creo que siempre ha estado solícita para ayudarnos en cualquier situación, tanto en la vida como en la literatura. Sí, hay un poema que yo podría considerarle como el primero que tengo la visión exacta de cómo fue, ¿no? Esto fue cuando yo vivía en España, porque viví ahí unos 5 años, desde el 91 hasta el 96. Y el primer año llegué a una residencia de estudiantes que era como, físicamente era como un hospital. Era invierno, escribí un poema que yo considero de muchas maneras como el primero. Y este poema se llama Paredes Blancas. Estas paredes blancas son una metáfora de esas circunstancias en las que yo me sentía más sola que nunca en el universo. ¿Cómo lo escribí? Estaba en mi habitación, en una cama estrecha, y empezó a salir, ¿no? Bueno, ese poema, yo diría, es de esos poemas y de los pocos poemas que, así como salen, así se quedaron, ¿no? Mi pasión por la poesía, en realidad no sé si es una pasión. Hay días que puede confundirse con una pasión. No sé cómo definir, una especie de incertidumbre, una manera de ser o de vivir, una compañía a veces, otras veces un silencio, una pausa,
o la soledad. De pronto vivir, tratar de caminar sobre la tierra sin hacerlo, ¿no? O sin poderlo hacer. A mí me parece que el trabajo poético de Julia arranca de una manera, yo diría, como muy revelador, a partir de un libro que se titula Verbal, que publica en el año 2008. Yo creo que ese libro como que ya contiene lo que va a ser su universo poético, lo que va a ser un lenguaje, ¿no? Una voz incluso, ¿no? Juegos metafóricos y simbólicos que están como muy marcados por la economía verbal, muy marcados por la escritura telegráfica, por ejemplo, ¿no? Cuando escribo no pienso en nada ni en nadie, ¿no? Es un momento de silencio, de desconexión de la realidad. Me gusta estar sola y en silencio. Prefiero las noches por eso, para escribir. Así que no tengo ninguna intencionalidad en ese momento, ¿no? No tengo no le veo al lector ni a nada, ni tengo deseos de llegar a nadie. Simplemente escribir. La poesía de Julia Erazo considero que es un trabajo muy cercano al silencio y que se nota bastante una depuración de la palabra, un trabajo muy serio con el lenguaje. Los poemas de Julia son tan evocadores, ¿no? O sea, porque en pocas palabras logra concentrar mucho sentido. Entonces yo creo que esa es la poesía que a mí me gusta, ¿no? O sea, decir lo más con lo menos. Sí, en cuanto a qué temas escribo, qué temas me gustan, es difícil de decir porque soy caótica, ¿no? En todo, no solamente en la escritura. La poesía de Julia Erazo me provoca unas sensaciones de bastante ternura, ¿ya? Pero también unas sensaciones como que lo que ocurre con toda buena poesía, que al lector los sacude, ¿no? Y lo que más admiro en la poesía de Julia es que dice las cosas de un modo nada estridente, pero la forma en que lo dice tiene tanto poder evocativo que cada metáfora se te queda en tu memoria. Cuando escribo siento que estoy en un proceso, en una especie de túnel. Me siento emocionada, a veces me siento nerviosa. Esto viene porque siento deseos de acabar el poema. Cuando termino de escribir es una sensación parecida a la del acto de amor, ¿no? Y en el transcurso de la escritura es un vértigo, ¿no? Es un vértigo constante. Es ir encontrando en el camino la palabra o el medio que le ayude a la sensación a ser expresada. Y luego es un placer total, ¿no? Ya en la parte final, en la lectura, en el punto final, ¿no? Es el placer. Una flor bordada llena el espacio, ahuyenta las distancias, aún en el tambor, en el vacío, en la nada, a un hilo en la rueca que da vueltas. La sensualidad está en todos los seres vivos, incluso en los animales, ¿no? O sea, en el reino de la vida está la sensualidad. En todo el cuerpo, ¿no? En los cuerpos está la sensualidad. Y yo creo que en lo que escribo tengo un gusto, un placer en descubrir esa sensualidad. No mi sensualidad, sino la sensualidad de otros cuerpos, ¿no? Esos cuerpos no necesariamente son cuerpos humanos, ¿no? Pueden ser los cuerpos que existan en el universo. Como decía Octavio Paz, la poesía es una erotización del lenguaje. Entonces Julia al escribir erotiza su palabra para dotar a sus metáforas y a sus imágenes de un poder evocativo bastante poderoso. La cuestión de la sensualidad yo creo que es innata en todos los seres humanos, creo que en todos los seres vivos.
Y esto, la sensualidad y la sensorialidad son como hermanas, ¿no? Se tocan. Si mis textos tienen una sensualidad, yo creo que este aspecto está presente en la poesía en general, ¿no? Leer los poemas de Julia es como entrar a un universo bastante personal. Y ahí eso es lo que cada poeta perseguimos, ¿no? Encontrar una forma de decir propia de cada uno. Tanto los decapitados como los poetas malditos europeos, sobre todo en esa época, me parecía que era una lectura de vértigo. Es decir, además la conjugación de sus propias vidas, ¿no? Y todo lo que escribían me parecía cuchillero, pues, ¿no? O sea, llegaban directo al centro del alma. Por eso también estos poemas, la mayoría o algunos de ellos, se convirtieron luego en canciones populares, ¿no? En la esencia del pasillo ecuatoriano, por ejemplo, ¿no? La escoba ha quedado abandonada. La abuela escucha apenas llantos lejanos de carretas. De vez en cuando su rostro sobre la opacidad de una taza. De vez en cuando de la regadera, un elixir para el pasto seco. ¿Cómo me relaciono con los lectores? No creo que muy bien. En general no me relaciono tan bien con las personas. No soy una persona muy sociable. Soy más bien tímida, soy de un universo cerrado más bien. Soy más afecta al silencio y a la soledad. Los jóvenes se van a sentir muy identificados con esta escritura poética, porque en ella van a encontrar una serie de elementos, van a encontrar un universo poético que les comunica y con el que ellos se van a comunicar, les van a resultar bastante reveladores. Pues ahí está el amor, está el desamor, la soledad. Desde una perspectiva, la poesía está como en todas partes, ¿no? Simplemente hay que irla capturando, ¿no? Pero desde otra perspectiva, la poesía está hecha en base a palabras, ¿no? Debe tener un continente, un medio a través del cual expresarse. La poesía de Julia es como una catarsis, ¿no? En donde está reflejada ella de cuerpo entero. Y en las imágenes que ella nos entrega están todos sus miedos, sus sueños, sus esperanzas. Y eso es lo que me conmueve en la poesía de Julia Erazo. Yo no me atrevería a dar ningún consejo a ningún joven, y menos a un joven que quiera ser poeta. Porque de hecho, si es que tienes inquietud, ya lo es, ¿no? Pero lo que sí le contaría es que me ha funcionado mucho la lectura y me ha funcionado en un sentido vital, es decir, he disfrutado de la lectura, ¿no? Y la lectura es un camino y todo camino es un aprendizaje. Y cuando uno quiere hacer algo, simplemente lo que hay que hacer es hacer eso que le gusta, hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, porque le va a gustar y cada vez le va a gustar más. Y cada vez lo va a hacer mejor. Esas dos cosas creo que para mí han sido fundamentales. Deseas una jarra de té hirviente sobre la mesa. Encuentras una estela de polvo y polillas. Deseas un timbre que anuncie visitas halagüeñas. No hallas la puerta ni la ventana. Deseas una copa con bebida fresca. Un desierto te ha dividido los labios. Los lugares que no te conocieron te reclaman. Las esquinas que te vieron pasar no te conocen. Alguna vez apareces cargando tus bronquios secos. Alguna otra tu alma de espantapájaros, tu crucifixión. Ha claudicado la velocidad de tus palabras. La novela de aventuras que inventaste. Has muerto.
A ver, yo vivo ese momento de una manera satisfactoria. O sea, para mí el logro máximo es ponerme a escribir y sentir que las palabras van fluyendo a través de lo que estoy pensando en ese momento. O sea, siento que tengo un mundo dentro de mí que necesito sacar.